la vamos a dedicar a la argumentación. En esta parte también vamos a mirar un fragmento de una película que siempre nos ha servido de base para ver los errores en la argumentación. Pues solamente vamos a ver un pedacito, o sea, un fragmento, o sea, una secuencia, para también hacer la entrada al concepto de argumentación. O sea, lo vamos a hacer desde dos recursos y posteriormente pues podemos hacer la parte que tenga que ver con la teoría fundamentalmente. Entonces ustedes aquí en esta mirada que hacemos de las claves de la argumentación, pues van a encontrar cómo en muchos casos en la vida cotidiana, entre nuestras relaciones con los demás, en el trabajo, en el estudio, en lo afectivo, pues aparece el concepto de argumentación. O sea que la argumentación no es un concepto independiente de nuestro proceso de construcción de discurso. O sea, cada que nosotros hacemos una aseveración o hacemos un juicio de valor, ahí estaría la argumentación. Entonces, y en los medios de comunicación, pues constantemente estamos escuchando eh, tipos de argumentos que son falacias, que no son reales, que son construidas más desde la ideología. ¿Sí? Entonces, pues ahora con lo de la minga, lo que pasa con los paros, lo que pasa con los líderes, o sea, toda esa, digamos, realidad que vivimos como pueblo colombiano está allí en el concepto de argumentación, o sea que ese concepto no es nuevo para nosotros, sino que en el caso específico de la argumentación para nuestros textos académicos, pues requiere un manejo ya de la escritura y de la producción de esos argumentos. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que no es algo que se cree en el aire, sino que existe como tal. ¿Sí? Entonces, miremos que cuando hay una discusión entre dos partes, ¿sí? Alguna de las partes pues tiene su concepción sobre lo que estén discutiendo. Dice, perdóneme usted, caballero, pero creo que este saque lateral nos corresponde. Entonces discrepo con su apreciación, mi estimado. No le digo, son dos equipos que se respetan demasiado. Entonces, miremos que en cierta forma, lo que tiene que ver también con el deporte, allí hay un ejercicio, pues, de algunas veces errado de argumentación. Pero, ¿qué diríamos nosotros? Porque es una discusión efectiva. Pues porque ninguno de los dos se pone de acuerdo, realmente están hablando cada uno desde su punto de vista. Y eso pasa en el país y pasa en muchas circunstancias de las cuales nosotros a diario atravesamos, ¿cierto? Bueno, aquí está de Calvin y Hobbes, aunque está en inglés, pues eh, si hacemos una lectura así poco referencial, habla de otra de las características de la claridad, o sea que la argumentación necesita que sea efectiva, que fue lo primero que vimos, que tenga una claridad ante todo. Entonces, Calvin está escribiendo sobre un tema que le ha propuesto pues la profesora, pero que le solicita que ante todo haya claridad en el tema que va a escribir, ¿sí? Que no sea oscuro. Entonces, él está practicando sobre el significado de la claridad en la escritura. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, él dice que hay una dinámica, ¿sí? Que es complicado para él,
y qué es lo que en última le solicitan, ¿no? Parece ser que Hawke pues no entiende tampoco lo que en este caso Calvin está haciendo como tarea para pues su ejercicio académico, ¿sí? Entonces digamos que, que pone en cuestión como ese llevar a un escrito algunos conceptos gramaticales, algunos conceptos formales, pero que la academia como que no los reconoce, no los demuestra y es difícil construir un discurso con claridad. Digamos que aquí lo que funciona es que toda argumentación está en términos de la necesidad de que haya una claridad en la expresión sobre el tema que yo esté trabajando, X o Y. También en la argumentación estamos pensando desde lo que es la teoría, de lo que se habla en el concepto de argumentación, que es necesario evitar la emotividad, ¿sí? Entonces, en este caso, pues alguien está escribiendo una carta, ¿sí? Y hace varios intentos para tratar de llevar una comunicación a la persona con la cual se quiere comunicar. Pero sin embargo, pues hace muchos borradores y en últimas, pues no puede construirla y termina diciendo, Rolando, jamás en tu vida intentaste entender ni a mí, ni a nadie, y más bien se retira y ejecuta la acción, ¿no? Ejecuta la acción de destruir el espacio donde convivía con esta persona. Entonces, no fue, digamos, posible llevar a la escritura la incomodidad que siente, pues en este caso, el personaje de Quino frente a el disgusto que tiene con la otra persona. Entonces prefiere pues terminar haciendo una interpretación pues más elocuente, más emotiva, que no es una argumentación. Entonces nos está diciendo las figuras que estamos trabajando, o sea, las tiras cómicas, a propósito de Quino, que murió hace poco, un productor de texto bastante analítico y crítico, nos muestra también entonces que no debe haber emotividad para la argumentación, que debe haber claridad, no al contrario de lo que estaba haciendo el personaje allí, ¿cierto? Y que realmente el acuerdo que se llegue de argumentación pues pueda ser posible y efectivo, ¿sí? Eso es lo que está pasando de cierta forma con la política, con lo que nos ocurre a diario con las situaciones. En el caso de, ustedes saben que Quino pues tiene en Mafalda un personaje, ¿no? Un personaje, Guille aquí en este caso, y nos da una imagen de lo que puede ocurrir en el aula de clase. Entonces dice, ve, haces libertad, libertad, este es un triángulo. Recuerden que pues cada uno de los personajes de Quino pues representan una manera de ver el mundo. Entonces veamos libertad, este triángulo, como Dios manda, dice, no fíjate mejor si este lado y este lado y este lado miden lo mismo, es un triángulo. Entonces, aburridísimo, pero no, un triángulo cuyos lados son todos iguales es asocialista. Entonces hay una, una interpretación, en este caso de libertad, con relación al aprendizaje que está realizando dentro, me imagino que de una clase de geometría o en matemáticas. Digamos, es como una concepción allí. Entonces, ese sería otro de los, digamos, puntos.
necesarios para la argumentación. Entonces, en cierta forma, politizar, pero que la realidad del argumento sea válida. ¿Sí? Entonces, en la argumentación, en el caso también de nuestro ensayo académico, expositivo y argumentativo, pues no podemos decir cosas que realmente no vamos a poder realizar. Entonces, aquí con esta imagen de otro caricaturista dice, por eso repito, insisto, no somos un país subdesarrollado, somos un país subdesarrollado, pero lo seremos. Entonces, en cierta forma, pues allí está otra de las características de la dificultad de nuestros argumentos cuando estamos trabajando, no solamente para la academia, sino para la vida común y corriente en el mundo que nos tocó vivir, ¿sí? La parte social. Bueno. Con la concentración adecuada para defender su punto de vista. Es también de Quino. Entonces, como ven, pues, como ocurre en la vida normal, claro que ahora no pueden ir a los estadios. Entonces, los personajes pues salen del estadio muy llenos de situaciones afectivas complicadas, ¿no? Ya lo hemos visto en varios países y en Colombia, en este caso pues les tocó quedarse en la casa, pero la tira cómica o aquí la caricatura nos está dando una imagen de una salida de un campo de fútbol, creo que debe ser, y el personaje pues llega todo emocionado o bravo porque seguramente perdió su equipo y está tan metido en su situación de, lo que ocurre, de lo que ocurrió en el partido, que no se da cuenta que su mujer pues está con otra persona. ¿Sí? Y sigue, o sea, por eso está desconcentrado totalmente y lo que hace es seguir hablando con los personajes como si no pudiera entender cuál es la realidad que está viviendo dentro de su casa. ¿Sí? Entonces es muy significativo ver que algunas veces nos perdemos de la argumentación, nos equivocamos, o sea, entonces la verdad estuvimos, no vimos nada y, o sea, están ahí, sin embargo, todo el estadio, sí señor, todo el estadio vio aquello que era un penal. No, es una vergüenza, sí, claro. O sea, no se dio cuenta de nada. ¿Sí? Y el final, pues es todavía más trágico, ¿no? Dice, yo ya no existo en esta casa, ni me miras siquiera, te importa más el fútbol que yo, después de todo lo que ha ocurrido. Complicadito allí. Bueno, tiene dos miradas, ¿no? Lo que es el personaje está sumido en la situación de su momento de fútbol y no ve la realidad que ocurre. Y el personaje, que es su esposa, pues termina haciendo una argumentación que no corresponde, digamos, en el caso de lo que se está hablando. Entonces, ya tenemos otro punto necesario para hablar de argumentación. Entonces dice, también la argumentación, como lo decíamos al principio, tiene fundamentalmente ese componente ideológico. ¿Sí? Entonces, pues si lo leemos aquí, miremos que los personajes están viendo una nube, llega el político, ¿sí? Y los convence y terminan pues eh, convencidos de lo que
el político les ofreció, que es, digamos, la representación gráfica aquí de la nube, se van todos contentos y el personaje pues llega a la casa y mire lo que ocurre, ¿no? Él tiene su propia realidad también. O sea, como la ideología, en este caso, la argumentación para la parte política pues es todavía más sutil y más compleja, porque se usa lo que uno llama en argumentación falacias. Falacias son aquellas cosas que no van a ser verdad, sino que son construidas con discurso, pero para someter al otro, para que el otro piense igual que yo, para que no pueda actuar, toda esa... Eh, es necesario también hablar, que cuando hablamos de argumentación, el discurso que construyamos, ya sea, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de lo que dice Quino sobre según la vida para él, y nos dice que tenemos que tener un ordenamiento. Y a nosotros nos ocurre muchas veces cuando escribimos que hablamos de algo y después terminamos hablando de otras cosas. Entonces, nos requiere, una de las características de la argumentación es que haya un discurso organizado y que el que lo lee pueda entenderlo e interpretarlo, ¿sí? Entonces, pienso que la forma en que la vida fluye está mal. Debería ser al revés. Uno debería morir primero para salir de eso de una vez. Luego vivir en un asilo de ancianos hasta que te saquen cuando ya no eres tan viejo para estar ahí. Entonces empiezas a trabajar por 40 años hasta que eres lo suficiente joven para disfrutar de tu jubilación. Luego fiestas, parrandas, drogas, alcohol, diversión, amantes, novios, novias, todo, hasta que estás listo para entrar a la secundaria. Después pasas a la primaria y eres un niño que se la pasa jugando sin responsabilidades de ningún tipo. Luego pasas a ser en bebé y vas de nuevo al vientre materno y ahí pasan los mejores y últimos 9 meses de tu vida flotando en un líquido tibio hasta que tu vida se apague en un tremendo orgasmo. Eso es la vida. Es un discurso crítico y a la vez comprensible de lo que de una manera irónica Quino nos quiere brindar sobre el concepto de qué sería vivir. Eso sería la vida. En esta otra parte nos dice que nosotros también tenemos que ir construyendo nuestro discurso de acuerdo, en el caso de lo académico, pues de acuerdo a la especialidad que cada uno de nosotros ha tomado en su vida. Entonces, de acuerdo a esos personajes, pues ustedes, aquí Quino lo que hace es analizar como cada circunstancia de encuentro argumental de personas que pertenecen a una especialidad específica. Entonces, pongamos los de literatura, pues hablan de los personajes, o sea, de los autores, de los que han escrito, Saramago, Borges. Los que tienen que ver con el cine, pues entonces Berman, Fellini, ¿sí? Se habla lo que tiene que ver fundamentalmente con el cine, los de las artes plásticas, los de filosofía, los de música, y entonces ya viene y hace una contraposición, ¿no? Lo que tiene que ver con el casamiento y lo que después viene el casamiento, que sería el primer bebé. Entonces, pues es una manera de hacer en ironía pues el proceso de las relaciones personales, ¿no? Dependiendo pues del tipo de lugar donde nosotros estemos produciendo el discurso. Entonces,
pues hace como esa anotación. Siendo concreto, directo y conciso. O sea, aquí habría dos, ¿no? Pero pese a la derrota, el nuestro es un equipo con muchas variantes. Entonces, dice, pues sí, ¿no? Una de esas variantes podría ser dedicarnos a otro deporte, de una vez. O sea, no darle vueltas, sino realmente decir, pues si no sabemos jugar, pues dediquémonos a jugar otro tipo de deporte que sí podamos ganar. En esta otra dice, mira chiquito, tenés que ser fuerte, debo informarte que Teresita es un títere. Teatro para niños, salida de los artistas. Este es muy cruel, muy cruel. Concretamente, pues el niño creyó que el títere era real. ¿Sí? Existen varias estrategias para argumentar. ¿Sí? Pues dice, utilizando las estrategias más variadas para lograr argumentar. Entonces, sobre el asunto del fotocopiado de los libros es un problema grave, pero lo que me ha pasado a mí como escritor ya es demasiado. Entonces, ya es desde el punto de vista de la estrategia que usaría un escritor en el caso de la fotocopia y el significado que tiene, ¿sí? Porque para ellos no sería muy rentable en términos de el respeto por lo que tiene que ver con la autoría. Entiendo que esta es la clase de botánica, que yo le dije, saquen una hoja, Luisita, pero es como formas en que se puede trabajar una estrategia. Este técnico sería un fenómeno para motivar a los jugadores si no fuera que se tienta de risa, créame usted, es un fenómeno en serio, pero mejor que Maradona de veras. Es como haciendo una crítica a la forma de asumir de pronto un compromiso en términos de, en este caso, del juego, un juego específico del fútbol, y cómo se asume dentro de la defensa de ese equipo o de un personaje como sería un director. Bueno, entonces, si se dan cuenta, pues son imágenes que no es que las hayan usado para la argumentación, sino que nosotros las entendemos y las organizamos dentro del concepto de argumentación y le vemos los visos de las principales estrategias para hacer un proceso de argumentación. Entonces dice, argumentar es importante porque una vez que hemos llegado a una conclusión bien sustentada en razones, la explicamos y las defendemos mediante argumentos. Un buen argumento no es una mera reiteración de las conclusiones. En su lugar, se ofrecen razones y pruebas de tal manera que otras personas pueden formarse sus propias opiniones por sí mismos. Que no es lo que pasa con el caso que vimos del político, ¿cierto? En este caso, no se producen ideas propias, sino que lo que hace el personaje es imbuir al público de unas ideas específicas, ¿no? Entonces, digamos, ahí tendríamos a través de lo que es la imagen, ¿sí? Una forma de estudiar la argumentación. Es una forma, pues, digamos, didáctica, entonces después la pueden revisar, donde aparecen todas las características o llamadas claves para la argumentación. Discusión efectiva, claridad ante todo, evitar la emotividad, dando una respuesta sin polemizar o politizar más bien, prometiendo solo cosas viables, concentrarse en lo que estamos hablando, la sinceridad ideológica, el ordenamiento del discurso y la especialidad, ¿sí? Y la concreción. Eso es
todos estos puntos que vimos a través de la imagen, ustedes van a identificar que son las características o claves de la argumentación. ¿Sí? Ese sería como el ejercicio allí para ver pues cómo a través de otros recursos diferentes podemos usarlos en este concepto del argumento, ¿sí? Que tiene que ver con lo que tratamos de hacer con nuestro ejercicio de argumentación. Esa sería como la primera parte. No sé si hay alguna pregunta, como si entendieron o si fue necesario después volverlo ustedes a revisar, ¿sí? Las diapositivas que fueron seleccionadas con la intención de identificar el concepto de argumentación a través de sus principales claves. Ese sería como el ejercicio. Bueno, ¿listo? No sé si hay preguntas, si entendimos el proceso o no. Entonces, como para resumir, nosotros podríamos decir, a través de esta infografía del Centro de Escritura, que el concepto de argumentación, pues, como lo vimos a través de las imágenes, cumple una función de sustentar un punto de vista, ya sea oral o escrito o a través de imagen, que nos interesa persuadir pues al otro de que realmente lo que yo estoy proponiendo es válido. O sea, yo asumo una postura y necesito que los demás la validen, ¿sí? que la hagan para sí mismos. Entonces, digamos que esa sería la definición más clara y más corta de lo que es la argumentación. Pues hay muchos, digamos, autores como Watson sobre qué es argumentar, que ya tiene mayor profundidad, pero estamos mirando la primera parte. ¿En qué textos se argumentan? Ya como les hablaba yo, que a través de el ejercicio que hicimos aquí con la imagen, vimos cómo la argumentación es un concepto que aparece en la vida diaria. Pero aquí ya lo estamos especificando dentro de lo que es la academia, ¿cierto? Lo que nos corresponde a nosotros y los tipos de textos que nosotros construimos. Entonces dice, los textos argumentativos circulan en contextos muy variados y esto hace que algunas de sus características pues presenten diferencias. Entonces nosotros vamos a argumentar a través de ensayos académicos, a través de reseñas, a través de artículos, de monografías, también de artículos de opinión, la tutela, el derecho a petición, son textos argumentales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las sentencias. Pues aquí es más fuerte el trabajo con lo que tiene que ver con la argumentación, ¿sí? Pues es tan difícil que mire lo que pasa con la política en Colombia. También hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos no son puramente argumentativos, porque se apoyan en otras modalidades, entonces pueden tener exposición, como lo que nosotros vamos a hacer, tienen una mayoría, son puramente argumentativos, por lo tanto se apoyan en la modalidad discursiva de la exposición, que sería el caso nuestro, ¿sí? También puede haber descripción y puede haber narración. Entonces, ¿qué tipos de argumentos en el caso específico nuestro, ya no como lo hicimos el recorrido en la imagen, estaríamos trabajando para nuestra propuesta? Entonces, argumentos de autoridad, ¿sí? O sea, en el caso de los documentos que yo estoy leyendo para asumir mi postura frente al tema que yo he seleccionado. Entonces cito
estas personas, estos autores que son representativos, y trato de a partir de allí pues mostrar que esta persona que es experta en el tema que el cual yo he seleccionado va a ayudarme, o sea, va a construir conmigo mi proceso de argumentación. Los datos y los hechos también son argumentos, ¿sí? O sea, las barras, lo que tiene que ver con hacer una encuesta o bueno, cualquier otro tipo de dato, digamos en términos de que son irrefutables, y bueno, el tanto por ciento de los estudiantes están cumpliendo con sus tareas tal y tal. O sea, son datos estadísticos que también pueden nutrir nuestro caso de argumentación. El argumento de analogía, esto es lo que ustedes van a trabajar en el taller. Cuando hablamos de analogía, estamos hablando de comparación. Entonces, comparación con una situación similar. Entonces, yo puedo hacer una analogía de una situación con respecto a otra y ahí estaría haciendo un argumento de analogía. Así el objetivo es demostrar que lo válido en un caso A también puede ser válido en el caso B. Entonces aquí van a encontrar en el ensayo que van a tener, perdón, que en el taller hay argumentos de analogía. Hay argumentos de ejemplo, como el que trabajamos con Casani. ¿Sí? O sea, como él a través de una argumentación, por ejemplo, los libros de texto, por ejemplo, las frases hechas, todo eso, todas esas formas serían las que en el caso nuestro usaríamos como fundamental para poder construir nuestros argumentos para nuestros textos, ¿no? En este caso. Al igual que lo que hicimos con esto, también tenemos que tener en cuenta que no podemos usar entonces, digamos, argumentos que usen la emotividad, sino que realmente sean argumentos efectivos. En este caso, el efectivo podría ser un argumento de datos y hechos, ¿cierto? Entonces, podríamos traer acaso lo que estamos trabajando en imagen, llevarlo ya a la escritura, ¿sí? Porque eso serían como las características fundamentales. Bueno, ese sería como el proceso fundamental. Entonces, nosotros estaríamos aquí, ¿ya? Estamos trabajando, ya bajamos esa teoría, la miramos a través de los ejercicios de imagen, cómo la argumentación es posible en cualquier momento de nuestras vidas y que tiene unas claves fundamentales. Lo vimos a través de la infografía, qué es argumentación, cuáles son sus características y cuáles serían las principales clases de argumentos. Hay muchos más, pero vamos a usar pocos en términos del ejercicio como tal. Y ya vendríamos nosotros a ubicar la argumentación dentro de lo que corresponde al ejercicio nuestro. ¿Sí? Entonces, hagamos una miradita rápida aquí de lo que es el ejercicio de lo que nosotros queremos hacer. Dice que los textos argumentativos intentan convencer, modificar, en ocasiones reforzar la opinión del receptor. Es igual a lo que dijimos ahorita en la infografía. Ese sería el tipo de texto que nosotros vamos a hacer y esa sería nuestra intención. Entonces, estarían la tesis, los argumentos y la conclusión. Cada una de estas partes, pues forman todo lo que sería el proceso
de un ejercicio como el que nosotros queremos hacer. Tenemos la tesis, que es lo que vamos a defender, que va a estar relacionada con el tema, ¿cierto? Y que ya nosotros hemos venido trabajando, y la forma en que lo hemos escrito. O sea, está relacionado en términos de, bueno, cómo voy a escribir mi tema, cómo voy a hacer la construcción de un tema que no sea tan amplio, sino que sea delimitado. ¿Cuáles son los argumentos que voy a usar y cómo los argumentos que yo use acá hacen parte de la conclusión? Entonces, los argumentos me van a servir para apoyar mi tesis. Miren la tesis aquí. Entonces, es importante elegir bien los argumentos, porque si no, invalidamos lo que estamos queriendo demostrar. Debe tener un orden, igual que lo vimos en Casani. Miren que él empieza hablando de qué es un lenguaje, y cuál es su tesis, y va dando un orden lógico, como nosotros lo hicimos en el ejercicio. Bueno, hay una parte de contraargumentos, pero esta parte es más compleja y se requiere haber desarrollado primero una buena argumentación para llegar a la parte de lo que tiene que ver con la contraargumentación. La conclusión, recordemos el punto más importante, o sea, si nosotros planteamos aquí una tesis, acá tiene que estar resuelta. Y debo convencer, pues, al autor, que soy yo, al lector, que son los otros, ya sea la docente u otros compañeros, ¿sí?, de lo que yo estoy haciendo. Bueno, entonces, aquí está lo mismo que hablamos en la infografía, argumento de autoridad, pero aquí aumentamos argumento de conocimiento general, el de causa-efecto, que también lo van a tener en el taller, y argumento de experiencia personal. Estos serían como dos nuevos que no teníamos allá en la parte de la infografía. Cada uno de ellos, pues, nos sirven para demostrar lo que queremos hacer. En la argumentación se emplea para explicar el significado de conceptos. Se puede comparar, se pueden traer citas, se pueden hacer enumeración, ejemplificación. También, pues en este caso, no sé, la interrogación no se usaría mucho para los textos como el que estamos nosotros trabajando, aunque es una forma de argumentar. Entonces, estaría el esquema general, expresa idea, opiniones, ¿cierto? La finalidad es probar, refutar o persuadir. Tiene una función de apelar, ¿sí?, y referencia a algo. Se usa en los textos filosóficos, en los textos científicos, en los textos académicos, y usamos argumentación y exposición. Digamos, son las dos formas de trabajo del discurso. Esto ya lo habíamos trabajado nosotros. Ese sería como una repasito de lo que es en términos de la argumentación. Ese sería. Entonces, no sé si hay preguntas con respecto al concepto de argumentación, que poco a poco pues lo iremos trabajando, porque no es un ejercicio que se haga de un momento a otro, sino que requiere pues tiempo, ¿no? Ejercicio de trabajo. Nosotros estamos viendo aquí argumentación o argumentos, clase de argumentos para nuestro ensayo. Es uno de los puntos, digamos, clave que tiene que ver con cómo se evalúa la argumentación en el caso de nuestro ejercicio, ¿sí? Y aquí estaría la segunda mirada, que pues vamos a dar un descansito allí, que no hay preguntas, para mirar un poco, pues, lo que pasa es que aquí, esta sería la película, ¿sí?,
de 12 hombres en pugna, que ha sido como la película fundamental para mirar el proceso de argumentación. Entonces, eh, aquí cuesta trabajo que cargue, toca pasarla a YouTube. Aquí. Es más fácil desde aquí que... La navaja y cómo fue adquirida es una prueba sólida, ¿no cree? En efecto. Bien, vamos a examinar los hechos uno tras otro. Primero, el chico admite haber salido de casa a las 8 después de que el padre le diese varias bofetadas. No. Él no dijo bofetadas, sino puñetazos. Y hay mucha diferencia, ¿no le parece? Después de haber sido golpeado por el padre. Segundo, fue a la tienda del barrio donde compró una navaja automática. Navaja automática. No se trata de una navaja corriente, al contrario, tiene una hoja y un mango peculiares. Está grabada y el tendero dice que no tiene otra navaja igual en el almacén. Tercero, a las 9 menos cuarto se encontró con unos amigos frente a un bar. ¿Ocurrió así? Sí, parece ser. Yo estoy seguro. Estuvo charlando con los amigos hasta las 9:45 y según su testimonio vieron la navaja. Cuarto, en el juicio identificaron el arma del crimen. Era la misma navaja. Quinto, llegó a su casa a eso de las 10. Aquí es donde la versión del chico y la del fiscal difieren ligeramente. El chico dice que estuvo en el cine a eso de las 11 y que regresó a su casa sobre las 3, encontrándose a su padre muerto y siendo detenido. También dice que los dos policías que le detuvieron lo tiraron escaleras abajo. ¿Qué me dice de la navaja? Según él, se le cayó por un agujero del bolsillo camino del cine, o quizá más tarde, entre las 11 y las 3, y ya no volvió a verla. ¿Qué les parece, señores? Para mí está muy claro que esa noche el muchacho no fue al cine. Nadie le vio salir de su casa a las 11. Nadie del cine puede identificarle. Y él ni siquiera recuerda el título de la película. Yo les diré lo que sucedió. El chico se quedó en casa y volvió a pelearse con su padre. Lo mató y salió corriendo a las 12:10. Después de limpiar las huellas dactilares, claro. Intenta usted que creamos que esta navaja se le cayó por un agujero del bolsillo. Alguien la recogió, fue a casa del muchacho y se la clavó a su padre solo para comprobar si estaba afilada. Es posible que la perdiese y que otra persona matase a su padre con una navaja similar, aunque parezca increíble. Mire bien la navaja. Resulta bastante insólita. Yo nunca había visto una igual. Y según el tendero que se la vendió, no tenía otra. ¿Pretende usted que admitamos que se trata solo de una coincidencia? Solo digo que esa coincidencia es posible. Y yo digo que no es posible. Fíjense, parece una navaja de sangre. Bueno, ustedes la tienen aquí, pero es pesadita, no la deja abrir. Tendríamos que abrirla dentro de YouTube, que es más viable. Entonces es un poquito para ver después de que descansemos. Miramos todo lo que implica la argumentación en un caso que tiene que ver con el juicio de un joven que es acusado de asesinar a su padre. Entonces, es digamos, una película que sirve para el trabajo de la argumentación. Lógicamente la película es bastante extensa. Nosotros no vamos a ver sino con la necesidad de ver cómo cada personaje que está dentro de la película pues va a cumplir una función, digamos, una función. Estos son los personajes y cada uno pues son diferentes personas con funciones distintas de su vida. Esta es la ficha y el chico de 18 años, digamos, es juzgado por el asesinato. Es mirar un poquito cómo ahí en
en este tipo de películas, pues podemos ver el concepto de argumentación. Ahora, viendo uno toda la película, pues se da cuenta de cómo se puede en determinado momento juzgar a una persona dependiendo del personaje del cual esté haciendo el juicio. Entonces ese análisis es bastante importante, digamos, dentro del ejercicio de la argumentación, y solamente uno de todos estos personajes es el que lo defiende, ¿no? Los demás sacan todas sus maneras de pensar, su ideología, y van mostrando pues lo que ellos consideran que el chico sí debe ser castigado, ¿sí? Entonces, digamos que esa película en ese sentido cumple una función bastante importante en el concepto de argumentación. Chévere que ustedes la pudieran ver toda, es que para